Estamos. Bueno, perfecto. Bien, hoy vamos a estar conversando en lo que es el tema 2 de la estructura de la asignatura sobre siniestralidad vial y un gran tema que es la recopilación de datos, que es la información, ¿sí? Bueno, en primer lugar, comentar a ver qué entendemos por siniestralidad vial. Ahí buscamos algunas definiciones que nos describen. O sea, podemos pensar que si vamos por el lado de la parte jurídica, asocia la siniestralidad vial directamente a lo que son a los índices de los siniestros provocados en la circulación vial. Va directamente a una cuestión estadística. Si vemos una definición actualmente de nuestro colaborador que siempre tenemos, que es la inteligencia artificial, que ya es lo primero que aparece cuando uno googlea. Hay una definición bastante completa que habla que es el conjunto de los siniestros que se dan en el tránsito, en las vías de circulación, y que estos siniestros pueden involucrar a los vehículos, a los peatones, a objetos inanimados, a animales, y que estos pueden causar daños materiales, lesiones o incluso la muerte de las personas involucradas. Y por último, lo que nos da el glosario de terminologías del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, de la Agencia Nacional, la agencia que vimos su creación a partir de la normativa que le genera ese espacio, dándole entidad en Argentina a la problemática de la seguridad vial, define la siniestralidad vial como que es relativo al conjunto de los siniestros viales que se producen. O sea, dijimos que la seguridad era la ausencia de siniestros. Entonces, por el contrario, si estamos hablando de la existencia de siniestros, la siniestralidad vial fundamentalmente de lo que se ocupa es de analizar por qué ocurren esos siniestros. ¿Mm? Veamos ahora algunos números como para compartir información. Ah, bien, era en la otra. Pasemos a ver los números y después volvemos a esto, si querés, Cande. Bueno, acá vemos, ¿sí? Algunas imágenes con reportes de siniestralidad, tasas de siniestralidad fatal, ¿no? Que generan muertes. Y empezamos a ver números. Bueno, la verdad es que a nivel Latinoamérica y a nivel Europa son comparables, pero si los vemos así a simple vista, vemos distintos órdenes de magnitud de esos números. Podemos detectar cuál es la diferencia, por qué la tasa media en Latinoamérica anda alrededor de 14 y la europea mucho más alta, aparecen los números. Bueno, la idea es que hablen, ¿eh? Puede ser que sea porque hay muertos y en los otros, o sea, hay víctimas fatales y en los otros no. En los dos son víctimas fatales, ¿Fatales? ¿sí? Uno por 100.000 habitantes o cada 100.000 habitantes de Latinoamérica y cada millón de personas en Europa. Ujú. Bien. Sí, ¿Eh? esa es la gran diferencia. Entonces, como a simple vista podemos confundirnos mirando un número, ¿sí? Y en realidad podemos pensar, uy, qué mal que está Europa, y en realidad es qué mal que está Latinoamérica, porque ellos están dividiendo por un cero más. Entonces, esto nos da la pauta de lo importante que es empezar a ver no solo los números, sino en relación a qué. O sea, tenemos que tener claro cuando hablamos de tasa, de índice, claramente, bueno, lo que dijo la compañera, no sé quién fue, cuando habló de si eran solo fallecidos o también había heridos, también es importante, porque hablamos de siniestralidad y debemos saber claramente si nos referimos a personas fallecidas, a personas heridas y fallecidas, si nos referimos a siniestros, los cuales pueden causar más de un herido o fallecido. A ver, pasamos a la otra imagen. A la otra de datos, después vuelvo al final a esta, vale, después de las tres de datos que hay. Bueno,
Acá lo que vemos, ese es lo que vi que no me aparecía la fuente del país. Esto es un estudio de Colombia, ¿sí? Donde vemos una evolución histórica de la tasa de siniestralidad separada por género, ¿sí? Entonces acá también lo que es importante, abajo vemos los valores absolutos, pero también es importante poder comparar. Si uno quiere focalizar en alguna política orientada hacia algún segmento de la sociedad o hacia algún grupo vulnerable o de usuarios, también tenemos que tener ese parámetro para comparar. Porque acá podemos decir, bueno, sí, enfoquémonos en los hombres, porque fallecen mucho más. Ahora, ¿sabemos cuántos hombres hay en el tránsito? O sea, ¿cuál es la proporción y la distribución? O sea, todos estos valores son importantes en la medida que podamos referirlos y tener un piso de comparación. Pasamos a la otra. Acá vemos algunos valores, también la imagen de la izquierda corresponde a Uruguay, la imagen de la derecha corresponde a Chile, distintas evoluciones y también están los objetivos que uno plantee, cómo vamos a ordenar esa información. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo Uruguay se está ordenando para cumplir con los objetivos del diseño de seguridad vial que plantean una reducción del 50% para el año 2030 y ellos así pueden ver cómo siguen esa evolución, cómo se pegan o no al objetivo. Y por el otro lado, acá sí en los valores de Chile podemos ver no solo los siniestros, sino, como les decía recién, es importante comparar el número de siniestros, la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de personas lesionadas o heridas. Entonces esto me permite seguir esa evolución y nos permite también ver si cuán graves son esos siniestros, si los siniestros mantienen el número, pero baja la cantidad de fallecidos o de heridos. Entonces ahora sí volvemos a a la primera para empezar a pensar y hacernos algunas preguntas de por qué es importante estudiar la seguridad vial, ¿sí? La siniestralidad vial, perdón. Bueno, podemos a partir de ese estudio, obviamente, generar estadísticas que nos brinden mayor cantidad de información. Y sostenerla en el tiempo nos permite marcar líneas de tendencia, nos permite observar evoluciones. Contar con datos lo suficientemente desagregados nos permite aún así esas estadísticas fragmentarlas y enfocarnos en distintos grupos de interés. A partir de esos estudios, donde uno cuente con información por los distintos motivos, los distintos participantes, los rangos etarios, podemos comenzar a desmenuzar esas causas, o sea, de los estudios, de los eventos que son multicausales, podemos empezar a discriminar y empezar a generar diferentes acciones basadas en esas evidencias que tenemos. O sea, estamos usando, como dijimos, los hechos fácticos, lo que ocurre realmente, para empezar a ir para atrás y tratar de prevenirlos. En forma más macro, podemos formular, basarnos en estas estadísticas y en estos análisis de siniestralidad para formular desde políticas públicas hasta planes con horizontes concretos. Bueno, vamos a ver mañana la clase de planes de seguridad vial y en qué consisten y cómo es la forma clara de plantear esos objetivos y poder después medir cuánto me estoy acercando o no. Contar con información también me permite situarla geográficamente, nos permite armar mapas de calor, nos permite focalizarnos en esos puntos que requieren mayor atención y proyectar en esos lugares a lo mejor estudios más microscópicos o de análisis detallado, donde a lo mejor también después me requieran un traslado al lugar y hacer relevamientos. Pero esto es el análisis de la siniestralidad y de los datos y de las estadísticas, es el punto cero para empezar a construir
los cambios que queremos que se den en cuanto a seguridad vial. Ahora bien, ¿qué hace Argentina o qué hacía? Pasamos ahora a la que estaba después de las imágenes. Bueno, dijimos o vimos en la parte legal que con la creación a partir de la ley 26.363 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo encargado de gestionar, coordinar, consolidar y proponer distintas acciones tendientes a la seguridad vial. Y en el marco de la Agencia Nacional se crea la Dirección de Estadística Vial, que es un espacio donde se recopila toda la información, se consolida, se valida, se depura. Ahora vamos a conversar sobre todos estos términos y se comienza a generar reportes de forma unificada para el país. Esto es sumamente importante porque hasta antes de contar con este espacio, cada jurisdicción lo hacía a su manera. ¿Cuándo lo hacía? O sea, esto hay que mencionarlo porque hasta hace eh, 15 años esto era un rejunte de papeles. ¿Alguien sabe a dónde se registran los siniestros viales con lesionados o los que no tienen lesionados? ¿Cuál es? Aunque sea la experiencia como usuario. Somos todos excelentes conductores, no hemos tenido eventos. José Hola, Luis, buenos días. Sí, buen día. hola, buenos días a todos. Sí, el primero la policía, después el hospital, son las primeras bases de datos y después posteriormente se traslada esa información a las dependencias públicas estatales. Pero la policía y el hospital, por lo menos desde mi humilde opinión, es los primeros registros. Ujú. Bien, policía o hospital siempre que tengamos heridos o fallecidos, ¿sí? ¿Puede ser el Sí. seguro? ¿Los seguros de los vehículos? Ese es otro espacio, claro. Los seguros de los vehículos y cada vez más antes uno tenía que ir a hacer un trámite y ahora directamente desde una app. ¿Mm? Entonces ya empezamos a ver, bueno, tenemos un poquito en la policía, un poquito en los efectores de salud, otro poco en las compañías de seguro, que son de ellos los datos. En las compañías es difícil acceder, a lo mejor entre la superintendencia de riesgos consolidar esa información, pero al público en general es muy difícil de acceder. Entonces ya empezamos a ver la problemática. Antes eso además estaba atomizado entre todas las provincias. Las ONG, sí, Pablo, muy buen dato. Las ONG realmente son un actor fundamental en lo que hace al estudio de la siniestralidad vial, porque son personas sumamente involucradas, son gran parte los artífices de que se haya aprobado la ley de alcohol cero, que comentamos en la parte de aspectos legales, son los que han empujado esa propuesta hasta que se convirtió en ley y bueno, realmente son personas muy comprometidas y muy cuidadosas, porque cuando hablamos de datos, nosotros hablamos de números, pero estamos hablando de personas, personas que sufrieron un incidente y cuando hablamos con la gente de las ONG son siempre familiares de víctima y muy delicado hablar del tema. Así que bueno, pero son todas las fuentes de información las que tenemos bueno, las que fueron mencionando. Pues, ¿cuál fue la propuesta de esta dirección de estadística? Pasamos a la próxima. Bueno, lo que se propuso fue comenzar a compilar. ¿Y cómo realiza esto la dirección de estadística? Bueno, comienza a trabajar con todas las jurisdicciones provinciales, que a su vez las jurisdicciones provinciales tienen que recopilar esta información hacia adentro de cada una de estas jurisdicciones, porque hay muchos datos, bueno, la policía es de jurisdicción provincial, los efectores de salud a veces son municipales, a veces son provinciales, bueno, las compañías de seguro, como ya dijimos, responden a la superintendencia. Bueno, entonces comenzaron a solicitar reportes de las provincias y a su vez
se empezó a complementar con otro tipo de información, ¿sí? Con información sobre el parque vehicular, con información sobre población, con datos sobre en los casos que se disponga de esta información y se registre. Hoy en día es mucho más sencillo debido a la digitalización, pero piensen que esto hace unos años eran papeles que viajaban. De hecho, hoy en la policía seguimos, bueno, hablo por la experiencia en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero la policía registra la denuncia en lo que se conoce como el formulario amarillo, que es un papel. Y eso después la dependencia provincial encargada de la seguridad vial lo vuelca a base de datos. Bien, entonces, esta información se comienza a solicitar desde la Dirección de Estadística y cada vez incorporándole más segmentación en cuanto a la información, porque a la medida que uno va recibiendo y quiere hacer análisis, va viendo, uy, bueno, estaría bueno que pongamos dentro del reporte la causa probable. Estaría bueno que además de poner la intersección, empecemos a georreferenciar los datos. Bueno, y así poco a poco, esto pasamos a la otra, a ver si ahí viene la evolución de, bueno, no, una más, quedó parece desordenado esto. Así poco a poco fueron cambiando la forma en la que se registra. Entonces, ¿qué datos? Inicialmente, como vemos a la izquierda, teníamos una planilla en papel con diferentes datos. Eh, Algunas provincias no reportaban directamente. No había registro unificado a nivel provincial. El caso de Santa Fe, por ejemplo, es distinto, venía registrando desde antes, entonces lo que tuvo que hacer es cambiar su formulario para ajustarlo a lo que estaba estipulando la Agencia Nacional. Después se pasó al formulario este que vemos en el medio, un formulario papel. Y por último, ya el último paso de esta evolución, se creó el Sistema Integral de Gestión de la Información, donde todas las jurisdicciones van volcando su información a una gran base de datos nacional. Y ahora sí volvemos a la anterior para ver cómo es el proceso. ¿Cuál es la secuencia y cuáles son las dependencias en las cuales se trabaja? Bueno, en primer lugar, las dependencias registran esa información y la validan internamente. Y ahí se empieza a volcar al sistema nacional. Una vez que se vuelcan en las bases de datos, bueno, vamos a ver todos estos trabajos que se hacen con los datos, con una experiencia que vamos a estar contando en la segunda mitad de la clase, pero se va limpiando, se va verificando la consistencia de los datos, se va validando en un ida y vuelta con las provincias, ¿sí? Tanto el equipo nacional con las provincias van armonizando esa información, porque la intención es que podamos tener unos reportes unificados a nivel nacional, que uno tenga los datos de Argentina, pero que a su vez pueda tener el mismo informe estadístico después replicado por cada provincia. Entonces ahí se comienza a hacer el procesamiento, donde hay dos bases de datos, a veces tres bases de datos muy importantes, que son la de víctimas, por un lado, y la de siniestros. O sea, por un lado hablamos de eventos, por el otro lado hablamos de personas, y se comienzan a obtener todos los indicadores y el análisis estadístico. Esto también tiene un ida y vuelta con las distintas jurisdicciones, complementando, cerrando datos, porque, bueno, sabemos que en Argentina se toma el dato de fallecido, de víctima de siniestro de tránsito, aquella persona que fallece en el acto o en el hecho o hasta 30 días después. Entonces las bases a veces no se pueden cerrar rápidamente. Esto es para la agencia. No todas las provincias lo hacen de la misma manera y no todos los países en Latinoamérica lo hacen así. Eh, no sé si en Uruguay vos tenés información de que, Adriana, de cómo lo llevan. No, no tengo. Bien.
Bueno, sabemos que, por ejemplo, en Chile no es así y se registran hasta 48 horas después. Entonces, eso también nos lleva a que a veces no podamos comparar información con otros países, porque no es lo mismo registrar hasta 48 horas que hasta 30. Muchas veces las lesiones siguen y los desenlaces se ven después. Bueno, y una vez que se tiene toda esta información consolidada, validada, realizado este ida y vuelta con cada una de las jurisdicciones, se comienzan a obtener los reportes, los anuarios, los informes estadísticos. ¿Avanzamos? Bien. ¿Cuáles son las principales características de este sistema de gestión de la información y los beneficios, ¿no? Por un lado, contamos con información armonizada a nivel nacional, es decir, todos ya sabemos, todas las provincias, que debemos reportar la información de esa forma determinada. Entonces, poco a poco se ha ido cambiando y complementando los reportes de cada uno. Ahora, esto requiere de un trabajo también de capacitación hacia el interior de estas reparticiones que registran la información de los siniestros. Otro punto importante, al ser un sistema digital integrado, uno puede tener acceso desde donde esté, obviamente con los permisos lógicos. Esto no es público, ¿sí? No es el SIGISBI no es de acceso a toda la población, sino que tienen usuario personas de las gestiones o involucradas con las áreas de seguridad vial de las jurisdicciones. Pero bueno, se puede acceder a toda la información a bases unificadas y además se cuenta con una trazabilidad, o sea, un almacenamiento que es seguro y que es continuo en la medida en que las gestiones lo sigan sosteniendo. Asimismo, el hecho de que sea digital facilita muchísimo la carga y la velocidad, se acortaron tiempos, incluso se pueden reducir las estructuras destinadas a estos aspectos, porque es mucho más fácil a veces directamente desde el registro, desde la denuncia, estar volcándolo al sistema integrado. Y además permite tener una mejor seguimiento y trazabilidad de lo que pasa en cada una de las jurisdicciones. Y lo último, que es el último desarrollo que se fue realizando a nivel nacional, es el poder proceder a la bajada de las bases de datos y a la visualización en mapas georreferenciados. Esto para una gestión local es sumamente valioso porque a veces no se tienen las herramientas, los recursos, el personal para realizar este tipo de aplicaciones y de depuraciones y obtener la información. Con lo cual, contar con un sistema a nivel nacional de esta índole es una colaboración importantísima al momento de planear las acciones de seguridad vial. La implementación de todo esto conllevó mucho trabajo, mucha organización y mucha capacitación a nivel local, de parte de la Dirección de Estadística y del Observatorio Nacional. ¿Avanzamos? Estos son algunos de las consultas y cómo se pueden acceder a los datos. Al año 2023 había 18 jurisdicciones. Cuando hablamos de jurisdicciones hablamos en provincias, o sea que estaban casi todas las provincias adheridas al sistema. Y bueno, como comentábamos antes, la accesibilidad a los distintos datos es muy fluida. Al datos crudo, el acceso es inmediato. Si, si vamos a quererlo más depurado y cerrado con el tema de víctimas fatales, debemos esperar a los 30 días de ocurrido el evento. Y si queremos información más agregada o estadísticas a nivel anual, bueno, eso ya es a año cerrado. Por lo general, los reportes anuales salen abril, mayo, junio del año siguiente. Creo que el reporte de 2024 salió ahora en junio o en mayo de este año, que ese también se lo vamos a dejar como bibliografía. Igualmente también le sugerimos
ingresar a la página de la Agencia Nacional y del Observatorio, donde pueden contar con un montón de información que ahora les vamos a estar comentando. Eh, Como les decía antes, tenemos tres grandes bases de datos. Podemos estudiar los siniestros, ¿sí? Para focalizar sobre las víctimas, sobre las dinámicas, sobre los modos. Luego las víctimas para una caracterización que tenga que ver con datos más bien demográficos, y podemos ir sobre los involucrados, ¿sí? Una vez que yo determino el modo, podemos hacer el foco en ese modo y indagar acerca de antigüedad del parque vehicular, si contaba o no con revisión técnica, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el análisis a partir de la tipología de los vehículos involucrados. ¿Avanzamos? Bueno, acá algunos de las salidas publicadas en el anuario. Esto corresponde al anuario de 2024. Podemos tener, como ven en la imagen de abajo a la izquierda, la comparativa por jurisdicción, donde tenemos todas las provincias adheridas, la comparación entre siniestros fatales y víctimas fatales. Vemos que no coincide obviamente el valor y que por lo general las víctimas fatales es superior el valor a los siniestros. Podemos ver esta misma información mapeada a modo de tasas, como vemos en el mapa de colores, con un mapa de calor en realidad, en la medida que la tasa de siniestralidad cada 100.000 habitantes es más alta, el color es más oscuro y vemos cómo en la parte, sí, ahí Cande me ayuda con el puntero. eh, en la parte noroeste de Argentina y en la Mesopotamia se ven unas altas tasas de siniestralidad. Eso, si empiezan a bucear en los informes estadísticos, van a poder encontrar que hay un patrón modal muy importante en algunas provincias vinculado a la motocicleta. O sea, si bien en todo el país la moto es el modo que más siniestros fatales está involucrado, vemos que en algunas provincias ese valor es aún más alto, que tiene que ver con condiciones socioeconómicas, con acceso al transporte público. Hablábamos que el querer perseguir una movilidad sostenible está muy emparentado con la seguridad vial, o sea, brindar acceso a sistemas de transporte público que sean seguros, que sean accesibles para todos, también generan que nos bajemos de ciertos vehículos que son muy propensos a generar siniestros. Sí, Ulises. Sí, una consulta. Usted dijo que había 18 provincias que habían adherido. En este mapa se ven los 23 provincias más Cava. ¿Cómo se saca la información de esas que no aportan o que no están adheridas? Sí, ahí yo me había puesto porque tenía el dato al 2023. Igualmente, estar adherido al SIGISBI, no estar adherido al SIGISBI no significa que no estén reportando los datos. O sea, eso es la adhesión a ese sistema integrado que requiere que en la policía haya ciertas computadoras y enlaces a ese sistema que está en la Agencia Nacional. Igualmente la agencia recopila de todos. Lo que no chequeé es si acá en este listadito estaban las 23 provincias o no. Pero datos tienen de todo. El tema es que puedan acceder por cuestiones técnicas o por cuestiones de recursos a vincularse, o sea, a engancharse al sistema integrado. Bien, avanzamos. Algunos otros ejemplos de consultas o reportes que se pueden obtener, o sea, el tipo de vía. O sea, es otro dato que tiene que estar en el formulario al momento de tomar la denuncia y la declaración. El tipo de vía, acá vemos cuál es la creencia, que en general son mucho más peligrosas o tenemos mucho más exposición en las infraestructuras rurales. Bueno, acá vemos que el 50% es en infraestructuras rurales. Bueno, se le podría sumar ahí autopistas, pero fíjense, si sumamos calles y avenidas, vemos que cerca de un 35% a nivel agregado en Argentina se dan en ámbitos urbanos,
con lo cual, pensando que las velocidades no deberían sobrepasar los 60 kilómetros por hora en ámbito urbano, es sumamente alarmante que tengamos el 35% de víctimas fatales en las ciudades. O sea, eso es terrible. Un tema como para comenzar a ocuparnos si hay alguien que esté en alguna gestión local y que pueda trabajarlo a nivel urbano. Otra cuestión a remarcar, y que lo dijimos, bueno, cuando comentamos sobre las estadísticas de siniestralidad, que esto es algo que pega muy fuerte entre los jóvenes, ¿sí? Jóvenes y adultos jóvenes. Vemos que cerca de la mitad, el 43% de las víctimas fatales están entre 15 y 35 años. O sea, cuánta vida se está quedando trunca por la siniestralidad vial, y dijimos, los siniestros son evitables, son predecibles y podemos ocuparnos. Hay también una marcada sesgo de género en la siniestralidad fatal, donde el 78% son involucrados, son varones, y el 22% tienen que ver con las mujeres. Y bueno, esto también habría que analizarlo, y está muy emparentado a veces con la cantidad de licencias que hay por género y con el acceso a los distintos modos de movilidad que tiene cada uno. A veces las mujeres, hay estudios también con enfoque de género que hace la agencia, y se ve que la movilidad de las mujeres está más vinculada a la movilidad del cuidado, y muchas veces es más bien peatonal y no arriba de vehículos. Otro, otro hecho importante que vemos abajo a la derecha es el tipo de usuario o el tipo de vehículo. Como les comentaba anteriormente, la moto se lleva casi cerca de la mitad en todo el país. Como les decía, también hay provincias que es mucho más elevado, del 50%, seguida por el automóvil, la camioneta, y bastante menos la bici. Y lo que sí es importante resaltar es el elevado porcentaje del peatón. O sea, un 17% a nivel agregado nacional de los peatones, también es un hecho a tener en cuenta. En cuanto a protección, a los diseños urbanos, bueno, lo vamos a hablar en la clase de intervenciones urbanas para mejorar la seguridad vial, y tenemos muchas herramientas a la mano, desde la parte de diseño, desde la parte de gestión, desde la parte de educación, la parte cultural, y tenemos que comenzar a plantearnos que estas cifras no pueden ser admisibles. Pasamos a la otra. Y acá algunos resultados que se pueden obtener de las salidas de la información del sistema integrado. Podemos tener mapas georreferenciados con los siniestros. Acá los puntos pueden estar indicándonos los colores, ¿no? Distintos modos, distintos años, donde uno puede ir viendo la evolución, puede encontrar zonas de concentración y así poder identificar dónde poner el foco, cómo priorizar los territorios, porque cuando nos sentamos a estudiar la siniestralidad y a querer contribuir con planes de seguridad vial, lo primero que nos va a pasar es decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, tenemos que empezar por ordenar la información, podemos ubicarla geográficamente, podemos ordenarla por gravedad, podemos ordenarla por apariencia de modos. O sea, eso va a depender del criterio y de los datos que nos dé, de la información que nos brinde la estadística. Pasamos a la otra. Bien, acá yo lo que les comparto es la página del observatorio. Les dejo como para que ustedes puedan ver toda la cantidad de información que hay disponible, como para profundizar en distintos estudios y con ejemplos de aplicación, ¿sí? En la parte de estadística van a encontrar todos los reportes estadísticos de los últimos años. Después, en informes, en guías, en dossiers, bueno, tienen información de relevancia. Los informes son publicaciones, ¿no? de acciones que se han tomado desde la agencia.
las guías, donde después lo van a mencionar también en las clases de auditoría de seguridad vial, se puede encontrar la guía para realizar auditorías de seguridad vial, pero como dijimos en la clase pasada, eh, no se cuenta con guía de auditoría para ámbito urbano, así como tampoco contamos con guías para inspecciones. Los dossier nos brindan información sobre estudios desarrollados, estudios más bien teóricos, desarrollados por el observatorio. Y después en investigación aplicada y en informes y en metodologías podemos encontrar muchísima práctica de bueno, estudios metodológicos que ha realizado la agencia, donde hay estudios acerca del comportamiento, hay encuestas, hay estudios, bueno, como dijimos, estudios accidentológicos a partir de mapas de calor de los puntos y después cómo se han llevado a cabo el análisis microscópico de alguna localización más reducida hasta el desarrollo de la propuesta de intervención y el seguimiento, ¿sí? En cuanto a los comportamientos, hay estudios que tienen que ver con la observación y estudios que tienen que ver con las percepciones, que se realizan con encuestas. Es sorprendente si miran alguno, cómo todos nos creemos que hacemos las cosas muy bien y que no estamos expuestos a riesgos. Entonces, ese factor humano y esa conducta y esa falsa seguridad que tenemos como usuarios es otro aspecto que tenemos que trabajar. Y a ver si queda una más, Cande. Sí, bien. Eso a modo de resumen, ¿sí? De lo que podemos, de lo que se viene llevando adelante en los últimos años. Actualmente, si les somos sinceras, no hemos podido entablar contacto con algún responsable actual de la Agencia de Seguridad Vial. Salieron los reportes 2023 y 2024, con lo cual intuimos que se sigue adelante con toda esta metodología. No hemos visto publicados algún otro estudio más bien práctico, como se venía haciendo desde la creación de la agencia, pero bueno, entendemos que también es una etapa que se está reorganizando muchas dependencias públicas y bueno, a lo mejor se está cumpliendo solamente con lo mínimo. Pero pueden ingresar a los links y encontrar mucha información. Y acá lo que les compartimos es distintas definiciones que obtenidas del glosario también de la Agencia Nacional, porque ahí podemos encontrar desde la definición de los distintos tipos de colisiones, los distintos tipos de vehículos, y bueno, y también cómo se calculan las diferentes tasas, porque vamos a ver, como dijimos al principio, referidas a qué patrón. El valor absoluto muchas veces no nos dice mucho, y cuando queremos comparar tampoco nos sirve. Y si vamos al caso de Chile o de Uruguay, numéricamente tienen menor cantidad de siniestros y de víctimas fatales que Argentina, pero cuando lo relacionamos a la población o al tránsito o al parque vehicular, vemos que los números se ponen más homogéneos o incluso Argentina está en una situación un poco mejor con respecto a esos indicadores. Se los compartimos a estas definiciones. La idea no es leerla una por una, sino que las tengan a mano, porque después las vamos a estar utilizando también para la actividad práctica del día de hoy. Hay dos hojitas de estas, Candy. Ahí están. Ahí están las distintas tasas que pueden calcular y utilizar. Bien. Y ahora, bueno, la segunda parte de la clase va a continuar Cande hablando puntualmente de lo que son los datos, ¿sí? A ver, porque todo muy lindo, ¿no? Pero hay que ver cómo construimos y cómo llegamos a tener esa base estadística. Cande. Bueno, ¿me escuchan bien, no? Como que sí. Sí, se Vamos escucha a... bien. Listo. En principio vamos a ver por qué es necesario recopilar los datos de los siniestros. Un poco ya les fue comentando Lau todo esto
de que, bueno, necesitamos generar indicadores que sean comparables, necesitamos formular estadísticas, encontrar patrones de repitencia para ver si, por ejemplo, hay un suceso que es muy común, que se repite muchas veces, o una intersección, un corredor que sea más propenso para poder luego analizarlo y generar estas políticas de cambio para mejorar la siniestralidad. También, bueno, de esta forma podemos detectar deficiencias, ya sea deficiencias en la persona que se encuentra circulando, en el modo en el que vaya, como también deficiencias del diseño que se presta, por ejemplo, para tener mayor velocidad de la que debería. Detectar grupos que sean más vulnerables, vamos a ver al final cuando mostremos algunos resultados que estuvimos trabajando, que hay grupos que son más vulnerables, ya un poco le fue comentando el rango etario, por ejemplo, o el género. Y luego también podemos recopilar estos datos de siniestro para determinar distintos impactos. Un siniestro tiene un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. Sabemos que un siniestro, por ejemplo, conlleva a un costo y también es un impacto social, ya que, bueno, volvemos a que si bien nosotros lo vemos como un número, es una persona. Por lo tanto, es información sensible. Y en cuanto al impacto ambiental, tenemos de varios tipos. En el caso de que, bueno, sea por ejemplo un camión de carga, tenemos esta pérdida de carga. En el caso de que sea un combustible, tenemos otro tipo de impacto ambiental. Por lo tanto, son datos que necesitamos recopilar para luego tener trazabilidad y poder seguir trabajando y mejorando la situación. Estos datos, si lo planteamos, tenemos que ver cómo se consiguen, los podemos hacer nosotros, sí o no. La realidad es que, bueno, podríamos conseguirlos mediante datos abiertos, estos datos que les menciona Lau, no los del SIGISBI, pero sí las bases provinciales, son datos abiertos. Esto significa que cualquier usuario, sin uso de token, ni API, ni nada, puede conseguir estos datos y trabajarlos. Estos datos hay que procesarlos, depurarlos, ahora los vamos a ver cómo, de manera informativa, pero no son datos que estén listos, como por ejemplo los que van a encontrar en el trabajo práctico, para poder sacar indicadores. También podríamos hacer nosotros los datos, la respuesta es sí. Por ejemplo, nosotros un tiempo estuvimos recopilando datos de siniestros en la localidad de Rosario y lo hicimos mediante el seguimiento de notas periodísticas. Esto se puede, por ejemplo, complementar con reuniones con la policía, reuniones con efectores públicos de salud locales. Entonces uno va creando su propia base de datos también. Obviamente que esto aplica a muchas ramas, pero acá lo vamos a centrar en siniestralidad, ¿no? Entonces, si vamos a la provincia de Santa Fe, donde yo ya les dije que existen los datos abiertos y se pueden descargar, tenemos dos grandes bases que están separadas. Por un lado tenemos la base de donde es un mapa georreferenciado y solamente se encuentran las víctimas fatales en la provincia de Santa Fe. Ahí en la foto pueden observar que son datos 2025. Esta foto está hecha el día viernes de la semana pasada, por lo tanto es muy actualizada. Em, y pueden ver los distintos, bueno, siniestros, con al menos una persona fallecida en la provincia de Santa Fe, donde se puede identificar el modo, la edad. Y luego tenemos un archivo CSV, que, bueno, es un archivo de datos muy grande, donde están todas las personas heridas y fallecidas, o sea, la sumatoria de ambos tipos de gravedad. Bueno, el mapa georreferenciado de víctimas fatales, como les decía, tiene una disponibilidad de año 2017 al 2025 para consultar. El año 2024 y 2025 tienen datos preliminares, se llaman, porque bueno, como les comentaba Lau, esto se sigue hasta el día 30, entonces hasta que se cierran las bases de datos propiamente pasa un tiempo, pero se actualizan a tiempo real con esta condición de que sean preliminares para que las personas que las necesitan puedan tener acceso al mismo. Acá podemos ver la ubicación geográfica, el género y la edad de la persona, la fecha en la que tuvo el siniestro, el modo en el que circulaba la persona que falleció y los demás modos involucrados por consecuencia, la hora y la fecha de fallecimiento, porque bueno, es un mapa de víctimas fatales. En el enlace que se ve ahí al costado del nombre, cuando les dejemos el PowerPoint,
lo van a poder ver ustedes mismos porque ya está referenciado, así pueden ir investigando un poco. Y bueno, pueden ver también que hay iconos de distintos colores, que eso corresponde al modo en el que circulaba la persona fallecida. Luego tenemos los datos abiertos propiamente del observatorio vial, donde están las personas fallecidas y heridas. Como les dije, es un archivo CSV, se puede abrir con Excel. Y bueno, tienen disponibilidad desde el 2012 hasta el 2021. Esto se va encargando de una forma un poco más tardía, ya que son muchos más datos y hay que cotejar correctamente toda esta información. Otro parámetro a tener en cuenta es que a lo largo de los años se fue modificando un poco la estructura de la toma de datos, por lo tanto, año tras año se fueron agregando columnas o modificando. Y en el caso de que uno quisiera hacer, por ejemplo, una base de 2012 a 2021, tiene que tenerlo en cuenta para hacer la homogeneización de columnas. Acá podemos tener, por ejemplo, fecha y hora del suceso, participantes, es decir, los distintos modos, ubicación, porque tenemos latitud y longitud, como también tenemos la dirección, por ejemplo, una intersección entre calles. Tenemos el estado de las personas participantes, es decir, tenemos si la persona fue ilesa, fue un herido leve, grave o gravísimo, si alguien falleció y si se encuentran personas sin datos por motivos externos. También tenemos la descripción de la vía por la que circulan, es decir, si tiene separador central, cuál es el tipo de, si tiene, por ejemplo, asfalto o si es pavimento de hormigón, todo lo que sea la descripción propia geométrica de la vía. También tenemos una descripción del día, que generalmente es de luminosidad y del clima, porque bueno, son factores fundamentales para el desarrollo de un siniestro. Y por último, la descripción del tipo de hecho, donde podemos ver si fue una colisión, dónde fue la colisión, si fue de alcance, si fue lateral, si hubo, por ejemplo, caída del ocupante en el caso de que sea de una motocicleta, si fue un atropello en el caso de que sea un peatón. Y bueno, estos son los datos que recopila esta base. Como ven, una, que es la anterior, es más dedicada a la persona en sí, ya que brinda datos de la persona en el sentido de que podemos saber el género, podemos saber la edad, y esta brinda datos más del sistema en general de transporte, o sea, es más geométrico, más técnico. Las tres bases esas que mencionaba Lau son bases de acceso por el sistema, obviamente. Se componen de estas bases, ya que la que describe a la persona es la base de víctimas fatales, con algunos datos más. La que describe el hecho es esta que les estoy presentando ahora. Y la del modo participante, o sea, la del vehículo, tiene datos más sobre no la patente, obviamente, pero sí, por ejemplo, cuál era el vehículo, la marca, el modelo, el color, etcétera. Si tenía vigencia, por ejemplo, la BTV. Y bueno, una vez que tenemos los datos, tenemos que ver para dónde seguimos, ¿no es cierto? Como les comentaba, hay que hacer primero una exploración inicial. Acá hay que identificar las inconsistencias y comprender cómo funciona la estructura de estos datos. Uno tiene que conocerlo de punta a punta para sacarle realmente provecho a un dato, porque si no, puede estar evitando algo que le dé alguna que otra conjetura que no pueda sacar. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es evaluar la calidad de la información que estamos manejando. Esto se hace, por ejemplo, en el caso de que tengamos una base año a año, como les comentaba, verificar que, bueno, que todas las columnas registren de la misma forma. Si hay alguno que tenga, por ejemplo, un menú desplegable, ver que esté todo exactamente igual, las codificaciones, para verdaderamente evaluar esa exploración inicial. Entonces sigue de una evaluación de la calidad del dato, es decir, analizamos la disponibilidad y la suficiencia de los datos que nosotros tenemos para poder llegar al objetivo que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros nos proponemos calcular la cantidad de siniestros fatales que hay en la ciudad de Rosario, por ejemplo, tenemos que poder tener acceso a eso, porque si tenemos los de la ciudad de, no sé, de Córdoba, está buenísimo, pero vamos a poder calcularlo en Córdoba, no acá. Es un ejemplo burdo, obviamente, pero a veces nos damos cuenta de que para poder llegar a los objetivos necesitamos complementar las bases. Por ejemplo, tener bases de tránsito, tener bases de población, tener bases de demográficas, por ejemplo, saber cuánta población hay en cada lugar, cómo se mueven, como lo mismo atractores.
A la larga es una suma de muchas bases para poder llegar al objetivo planteado. Y por Ande, último, perdón que te sí, interrumpa acá, pero me gustaría agregar que eso que ella menciona como tránsito, infracciones o a lo mejor datos de salud, no es algo, si bien es trivial y parece obvio aclararlo, no es algo tan sencillo de conseguir. El poder contar con la información de esos distintos organismos no es sencillo. O sea, unir y coordinar a todos los actores que hacen a la seguridad vial es una tarea que hay que asumir con bastante paciencia. Eso nomás. exacto, sí, yo lo estaba dejando medio light. Eh, bueno, y este punto, el último, la evaluación del ajuste de los datos, lo vamos a abrir un poco más, me parece que es más importante, y es ver que los datos sean aptos propiamente para estos objetivos. Y hay tres criterios de idoneidad, que son la validez, la fiabilidad y la representatividad de un dato. Bueno, la validez de un dato, vamos a citar esta definición porque me parece la más propia, que es el grado en que los datos se alinean con las reglas, en este caso es de un negocio, predefinidas y se encuentran dentro de los formatos y rangos aceptables, es lo que se llama validez. Entonces estamos viendo si los datos son correctos y aceptables para el uso realmente previsto. Volvemos a lo de antes. Si yo tengo datos, pero estos datos no son correctos, no están adecuados en el tiempo, o yo no los considero aceptables por X cantidad de motivos, por ejemplo, porque tienen un sesgo, o por ejemplo, me quedo únicamente, voy a analizar siniestros con base de ilesos. Voy a poder analizar algo, pero factiblemente no sea para el objetivo que yo propuse. Luego tenemos bueno, la fiabilidad. En este caso les traje una imagen que me parece lo más sencillo de entenderlo. Eh, los datos pueden ser, por ejemplo, en el primer caso, precisos y exactos, o pueden no serlo. Ven en la segunda foto cómo están todos juntos, pero están corridos del centro. Es decir, que son exactos, pero no son precisos. O pueden ser precisos pero no ser exactos, o pueden no ser nada. Por eso es tan importante que los datos sean exactos y precisos, y más que nada para la parte de visualización que vamos a ver ahora. Esto que está acá es medio un chiste, medio que sirve también. En esto acá pueden ver el grado de precisión. Estamos hablando, sí, de que tienen que ser precisos y exactos. No sé si se llega a leer la foto, pero te va como explicando en relación a la precisión que le estás dando a una coordenada geográfica justamente, que es lo que usamos nosotros más que nada, qué es lo que estás viendo. Nosotros usamos aproximadamente, ya con 3 decimales estamos ok de la precisión, porque se entiende que estamos apuntando, como dice ahí, a un lugar suburbano específico. Y si vamos sumando precisión, por ejemplo, nos dice, bueno, estás apuntando a una casa en particular, que la realidad es que de nada nos sirve, aparte es más laborioso trabajar. Si seguimos agregando, dicen que estamos encontrando a Wally como el del muñequito en una foto muy grande. Y en el último, con esa cantidad de decimales, que es lo que suele salir, por ejemplo, de Google Maps a veces, dice que estamos apuntando específicamente a un átomo y que basta porque ya no hace falta apuntar a más nada. Por último, bueno, vemos la representatividad. Lo que nosotros buscamos siempre es coherencia entre qué y qué, entre la base de datos y el análisis. Es lo que venimos repitiendo y es la necesidad. La representatividad, bueno, evalúa si los datos disponibles realmente reflejan el fenómeno que nosotros queremos representar como no. Si existe coherencia entre estos dos, entre la base de datos y el análisis que uno está haciendo, puede hacer un análisis válido. Si no puede hacer un análisis, pero se puede objetar. Por eso es tan importante que exista una coherencia entre lo que uno tiene y a lo que uno llega. Más que nada en la parte de investigación, ¿no? Y bueno, viendo acá la parte de recopilación de datos, Lau les comentó que, bueno, que ahí toma manual aún, así que yo hice un cuadrito comparativo entre pros y contras, así que si quieren, de lo que es la toma manual versus la toma digital. La realidad es que al día de hoy no tenemos 100% toma digital, pero sí se está intentando llevar hacia allá todo lo que es toma de datos más que nada. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en velocidad,
Obviamente que en la toma digital es más rápido porque es en tiempo real y ya directamente queda dentro de una base. En cambio, en el otro tenés que, bueno, anotar y transcribir. Precisión, hay menos cantidad de errores cuando algo está automatizado. Y en cambio, cuando es manual, se presta a errores humanos de lectura y escritura. Por más que uno tenga un panel desplegable, puede ser que uno lo escribió, el otro lo pasó y entendió algo distinto. El costo inicial, es cierto que el costo manual es más bajo, porque no es más que papel y lápiz. Es más, se puede tomar si uno quisiera sin tener ni siquiera un formulario. Y que el costo de la toma digital es más alto porque, bueno, necesito un software, necesito capacitar gente, necesito la computadora específica, por ejemplo, como decíamos antes, porque no todos adhieren al SIGINPI. Pero, sin embargo, sabemos que es un costo inicial, no es un costo que se perpetúa a lo largo de la toma de datos. Bueno, luego la accesibilidad, porque en lo que es digital tenemos acceso remoto desde la nube. En cambio, bueno, lo que es manual, supongamos que si el inspector un día no pasa por la oficina de la policía y luego todo lo que lleva hasta que efectivamente se sube el dato, bueno, necesitamos la presencia física de la persona para que lo suba, así que la accesibilidad no es la misma. En cuanto a flexibilidad, lo que es digital siempre es más fácil de escalar o de adaptar con un software adecuado y con las personas técnicas adecuadas. En cambio, lo que es manual a veces conlleva que, por ejemplo, no se puede adaptar de una ciudad a otra, o, por ejemplo, si tendríamos una base de datos de calles y este sistema lo tiene integrado, es más fácil evitar el error al escribir una calle, cosa de que si está a mano no lo podríamos evitar. Bueno, seguridad de la información, es innegable que la toma digital tiene alta seguridad, ya que se le pueden poner los cifrados que uno quiera, además de tener siempre un backup, o sea que se asegura no perder esta información. En cambio, en el otro vino un viento, voló el papel y no está más el siniestro. Capacitación, sabemos, bueno, que uno tiene más capacitación que el otro. La auditoría y la trazabilidad, es fácil auditar con estos registros automáticos porque estas bases salen más limpias. En cambio, en el otro son esos errores sistémicos que no son, digamos, no lo hacen intencionalmente, pero existen, hacen que conlleve un trabajo un poco más arduo, toda la parte de depuración para realizar un trazado y auditorías, por ejemplo. Un uso ambiental, obviamente, consumo de papel. Y bueno, luego tenemos la confiabilidad en zonas sin conectividad, que obviamente es limitado la parte de toma digital y el otro funciona sin tecnología, por lo tanto esto es un punto negativo que tiene la toma digital y que necesita mejorar para que en estos casos se pueda registrar. Por ejemplo, si es zona rural, esto debería poder hacerse. Bueno, viendo esto acá, cerrando un poco con la parte de recopilación de datos, ahora vamos a pasar propiamente a una base de datos. Quiero que se planteen y que entiendan por qué es necesario que tengamos una base de datos ordenada. Yo entiendo que todos deben trabajar de forma ordenada en sus trabajos y que eso aliviana el día a día. Por lo tanto, el trabajar con una base de datos, si no está ordenada, uno realmente no puede sacar provecho al 100% de lo que es la base. Por eso, con esto facilitamos el análisis de los datos y la visualización. Si uno tiene una base ordenada y la tiene, por ejemplo, en Excel, enseguida saca una tabla dinámica con un resultado. Esto también te permite hacer, por ejemplo, trazabilidad y auditorías. Esto hace que sea escalable, como volvíamos, porque ya está ordenado, ya está sistematizado. Mejora la toma de decisiones, evita errores y retrabajo por el hecho de que uno ya ordenó, uno puede dejar commitments, que es lo que se llama, es donde uno deja, por ejemplo, ya asentado en un lugar en particular que determinado error lo soluciona de tal manera para que luego no tenga que volver a planearlo, a hacerlo de cero. Esto conlleva a que ahorre tiempo y recursos, porque uno al evitar errores y al sistematizar todo, puede trabajar grandes volúmenes con simplemente un código, por ejemplo. Y esto también fomenta la colaboración entre distintos actores, porque al estar esto tan ordenado, no es necesario que una persona técnica de datos venga a revisarla, sino que puede ser usado por diferentes profesiones.
Y bueno, me gustaría que nos quedemos con esto de que una base de datos ordenada garantiza que la información sea confiable, accesible y útil, que esto se alinea con los tres principios que vimos al comienzo, de fiabilidad, representatividad, para generar un valor real. Y bueno, comenzando con lo que es bases de datos, esto es un gráfico que me gusta usar para explicar cómo ingresa un dato y cómo se va. Nosotros tenemos estos datos, los importamos y estos datos están todos desordenados generalmente. Eh, Tienen distintos tipos de caracteres. La realidad es que hay un trabajo de depuración alto. Eh, entonces, bueno, la idea es esta. Es que yo tomo estos datos, los transformo a lo que yo necesito y voy visualizándolo y modelándolo en relación a las necesidades que voy teniendo. Estas visualizaciones no tienen que ser siempre gráficas, puede ser tranquilamente el orden visual de las columnas. Y una vez que logro comprender cómo está armada esta base, que es lo esencial y lo primero que decíamos, entender la estructura de la base, podemos comunicar al resto, a una persona no técnica, por ejemplo, cuáles son los principales indicadores, los principales, digamos, lo que resalta de la base. ¿Qué vemos? Que hay una cantidad enorme de personas entre 24 y 30 años que fallecen en siniestro. Bueno, eso lo vamos a poder comunicar de forma más ágil. Y acá hay un meme del dato, realmente. Vieron que cuando uno corta la palta y viene así es un horror porque es como que no hay palta. Así vienen los datos generalmente. Uno está mucho más tiempo limpiando lo que es la base de datos que realmente analizándola. Esto funciona así, es común. Por lo tanto, si alguno se quiere, digamos, meter de alguna forma en el mundo de los datos o ya lo hace, sabe que esto funciona así. Y si no, sépanlo porque funciona así. O el otro, el meme de los Simpsons, de que, bueno, el dato está listo, pero la realidad es que no. Así que siempre, siempre hay que depurarlo. Bueno, dentro de las validaciones internas y la homogeneización de datos en las bases de la provincia, nosotros trabajamos en principio con la unificación de modos, propusimos distintos modos, en relación a eso definimos estos modos, creamos un diccionario para que a futuro, como dijimos, evitar el retrabajo. Ya sabemos que, bueno, la categoría, por ejemplo, motovehículos involucra tanto sea triciclos como cuatriciclos como motos. ¿Por qué? Porque lo definimos, que es lo que corresponde. Después estandarizamos la nomenclatura de las calles, porque como les decíamos, esto es manual, por lo tanto tiene que estar estandarizado para así poder sacar estadísticas más rápido. Bueno, el chequeo interno de la cantidad de participantes también se validó. Les comenté que había tanto personas sin datos como ilesos, como también los tres tipos de heridos y fallecidos. Extra esto hay una columna de totales y lo que se hizo fue chequearla, que esté ok. Corrección de ubicaciones, porque como les dije, estaba, por ejemplo, latitud y longitud y también estaba dirección. Se chequeó que esto esté ok, o sea, que coincidan, porque en el caso de no coincidir también habría que revisarlo. Como también se chequearon ubicaciones de, por ejemplo, ahí donde dice altos puntos de repitencia, que significa que son puntos que tal vez tenían en un año 500 fallecidos, 500 siniestros con personas heridas, fallecidas. Y era un punto alto, porque si lo vemos que por año hay aprox unos 3.000 4.000, eh, era mucho en Rosario. Y bueno, por ejemplo, se pueden detectar distintos tipos de errores en lo que es el geoposicionamiento de la base. También revisamos los duplicados, porque bueno, hay casos que se notan duplicados. E hicimos correcciones de fecha y hora en el caso de que veamos que claramente no era posible una fecha. Por ejemplo, no sé, 1910, no. Eso también se tiene que corregir internamente. Y bueno, acá les voy a comentar un poco lo que son los metadatos, que viene de la mano del diccionario inicial que yo les comentaba de los modos. Los metadatos, bueno, es es información estructurada, pero ¿qué es realmente? Es el dato del dato. O sea, te explica qué es lo que quiere. Recopilar cada columna de una base de datos. Y es obligatoriamente esencial
para que después una persona que no estuvo haciendo la base propiamente entienda lo que uno quiso hacer. Existen muchas bases de o sea, datos abiertos sin metadatos, pero la realidad es que sería necesario que estén. Tenemos distintos tipos de metadatos, como pueden ver. Tenemos los metadatos descriptivos que añaden información sobre quién creó el recurso, de qué trata y qué incluyen. Después tenemos metadatos estructurales que incluyen datos adicionales sobre la forma en la que se organizan los elementos y sus datos, las relaciones entre ellos y la estructura por la que existen. Y después tenemos también los datos administrativos que dan información sobre el origen de los recursos, digamos. Por ejemplo, quién fue el ente que importó los datos de siniestralidad. Por ejemplo, ahí te va a aparecer el CIADFE. Eso es un metadato propiamente. Los que yo digo que por ahí son esenciales son los que son descriptivos, porque te explican de qué trata el dato, qué incluye el dato, qué tipo de dato es un carácter o me voy a esperar un número. Porque cuando uno procesa, si no lo hace, por ejemplo, con un Excel, si lo hace con código, tiene que saber todo esto para luego poder tratarlos de la forma en la que le corresponden dentro del código. Bueno, y acá vamos a comentar un poco sobre la integración de las distintas bases disponibles, que fue lo que les comentábamos antes. Es muy importante que estas bases de siniestros siempre la podamos contrastar, las podamos utilizar a otras para generar nuevos análisis, como por ejemplo con los datos censales, los datos de tránsito, los de salud. También es muy útil el parque vehicular para sacar distintas tasas. Las bases de datos de licencia de conducir, aunque hace poco perdimos el género de las licencias de conducir, podemos aún saber, por ejemplo, las categorías habilitadas para conducir. Y luego bases de datos de distritos o de distintos municipios. Por ejemplo, a lo mejor tienen, si bien está la provincial, por ejemplo, hay ciudades que tienen las propias y está bueno para poder contrastar, porque tal vez, no sé, en el caso de que es un municipio pequeño, puede ser que tengan datos de los seguros de ahí y que puedan ir combinándolo. Bueno, un poco de los posibles formatos de los datos abiertos que hay. Tenemos, los más comunes son estos, la realidad es que hay muchos. Tenemos el formato KLM, que es lo que podemos descargar de Google Earth, que son los mapas en general, o por ejemplo el mapa de víctimas georreferenciadas, lo podemos descargar en KLM. Tenemos datos en CSV, que es lo que yo les decía, son más tipo tabla. eh, y es una tipología muy común en datos gubernamentales, como lo son los GeoJSON, que es un dato que también está georreferenciado propiamente. La diferencia entre estos es para ver en qué uno lo va a procesar y en qué programa lo va a usar para ver. Estos son los tres más comunes. Está bueno por ahí que investiguen sobre esto si es algo que les parece que les gusta la parte de datos, porque funcionan muy bien, cualquiera de los tres, es la realidad. Y bueno, tienen cualidades diferentes para poderlo trabajar. Bueno, esto es un resumen de los softwares más utilizados para el procesamiento al momento. Son varios, como ven. Tenemos en principio, y es lo que más usamos nosotros, que es QGIS. Bueno, es un software de referenciación que es gratuito. Es, digamos, como el análogo a lo que es el ArcGIS, que es pago. Tienen funciones muy similares entre sí. Adentro tienen un editor de Python, por lo tanto se pueden personalizar muchas de las funciones. QGIS lo vamos a explicar muy brevemente porque en la maestría ya está el curso, pero al final de lo que es esta presentación. Luego tenemos R y Python, que también son lenguajes de programación que van en paralelo, que tienen librerías súper amplias para poder trabajarlo. Eh, Se puede usar tanto ambos en ciencia de datos como con SIG, como les decía, está integrado. Luego tenemos el Google Earth Engine, que bueno, esto sirve para, por ejemplo, procesar datos geoespaciales en la nube,
es muy bueno, y también sirve, por ejemplo, para sacar topografías de la zona y se lo puede llevar uno a QGIS. La realidad es que tiene miles de funciones. Power BI, que también les vamos a dejar después un video de nuestro Power BI justamente, del observatorio. Es una plataforma de Windows, que va de Microsoft, que permite generar dashboards, que son paneles interactivos. Esto trabaja con distintas bases de datos, como pueden ser GeoJSON, SQL, Excel, porque tiene adentro un query bueno, te permite loguearlo como quieras. Después tenemos el Postgre de SQL y el PostGIS. Bueno, esto ya es un poco más avanzado. La realidad es que con GIS para estos tipos de datos estamos bien, pero cuando tenemos muchos datos o algo colaborativo, conviene usar este tipo de sistemas. Y también tenemos nuestro fiel y confiable Excel, que si bien sabemos que no es una herramienta de análisis de datos propiamente, no de Big Data, porque ya tiene un límite el Excel, se puede hacer un mapeo básico y se pueden sacar las consultas principales para las bases de datos que manejamos. Acá les dejo una consulta de Python que hicimos el año pasado para una publicación. Esto que ven es un heatmap. Lo que tiene de bueno es que nos permitió cruzar horario con día. Entonces podemos ver, por ejemplo, que de 0 de la noche, digamos, a 3 de la mañana aproximadamente, los días sábados, viene la nocturnidad, es donde hay mayor cantidad de siniestros con personas fallecidas entre los años 2017 a 2023 en la ciudad de Rosario. Un heatmap en general lo que te permite es visualizar datos de forma bidimensional, o sea, una tabla de doble entrada, y representa la magnitud de estos valores con un color. Esto es mucho más visual, por ejemplo, que si yo les hubiera puesto dos gráficos de barra y les hubiera dicho a qué hora, qué día es donde hay mayor cantidad de siniestros fatales. Y acá volvemos a nuestra bella tabla dinámica. En el Excel la realidad es que esto también lo podemos hacer con contadores o una tabla dinámica. No es que está exento el Excel, pero sí es cierto que para distintos tipos de gráficos tal vez queda un poco agotado. De todas formas, es algo que se sigue usando mucho al día de hoy. Las tablas dinámicas solucionan mucho de los inconvenientes que hay el día a día. Por ejemplo, acá se hizo una consulta sobre, bueno, estaba la edad, la cantidad de personas de cada edad que fallecieron en 2017-2023. Se ve claramente lo que marcaba el AU, que es que, bueno, la edad de 20 a 39 años es donde están el pico más grande. Y luego lo que está al costado, que no sé por qué está todo en rojo, está repartido entre los distritos. Ando un poco con tos, perdón. Bueno, acá el procesamiento y el mapeo de datos, vamos a ver lo que son sistemas de información geográfica, que es lo que propiamente llamábamos el GIS antes. Bueno, un sistema de información geográfica es un sistema que trabaja con una base de datos, obviamente, y que tiene cualidades específicas para estos datos georreferenciados. Como por ejemplo, tiene distintas funciones que uno puede trabajar y generar análisis por distintos tipos de parámetros, por ejemplo, locación o proximidad entre ellos, etcétera, que no se permitiría trabajarlo de forma por ejemplo, en Excel, ya que conlleva un trabajo un poco más laborioso, ya que uno puede ver los puntos agrupados. Aplicaciones de QGIS a los sistemas de información geográfica, miles. La realidad es que creo que se pueden utilizar en todas las áreas que uno quisiera. Nosotros, obviamente, lo vamos a centrar en lo que es infraestructura y transporte y seguridad vial, pero para que aquellos que no lo conocen, la imagen que está ahí se los puede describir muy bien. La realidad es que lo que uno hace es aproximar el mundo real con una serie de capas superpuestas entre sí. Uno tiene, por ejemplo, datos de uso de suelo, de topografía, parcelas, calles, el dato que quiere georreferenciar y tal vez un mapa, porque también se pueden incorporar mapas de Google Maps o mapas de OpenStreetMaps, el que quisiera en realidad. Y entonces uno va superponiendo estas capas en relación a las necesidades que tiene.
Puede poner, no sé, transporte público, carriles exclusivos, para ver en el caso de siniestros con ciclovías. Entonces, en relación a todas estas capas que va sumando, semáforos, cámaras de infracciones, puede ir sacando distintos resultados. Por ejemplo, eh, vemos que en un lugar donde es propenso girar en U y está prohibido, tenemos una cámara, ¿no? Si nosotros cruzamos la ubicación de esa cámara y el antes y el después de los siniestros y vemos que cambió, podemos determinar que esa cámara funcionó. Y así miles de aplicaciones. Dentro de lo que son los sistemas de georreferenciación, tenemos 4 grandes categorías, que son las capas vectoriales, las capas raster, las bases de datos espaciales y los servicios en línea o servicios remotos. Lo más común son tal vez las capas vectoriales, que son puntos, líneas y polígonos. Eso es lo que se puede identificar. Luego vamos a ver imágenes de esto. Después tenemos las capas rasters, que son imágenes georreferenciadas. Por ejemplo, ahí decimos ortofotos, mapas y modelos de elevación. Esto es lo que les decía que se puede sacar, por ejemplo, de Google Earth Engine y se puede meter directamente dentro del GIS. Luego tenemos bases de datos espaciales, por ejemplo, los GeoJSON, son bases de datos espaciales, con un sistema optimizado para, bueno, consultas y el análisis espacial. Cada uno, también tenemos que tener en cuenta, de este tipo de capas tienen distintas funcionalidades. Por eso lo que se suele hacer a veces es uno lo carga en lo que lo tiene, GIS lo recibe, lo transforma en lo que lo necesita para luego poder trabajar. Y por último tenemos los servicios en línea o servicios remotos, que bueno, podés entrar a capas que están alojadas a servidores sin sacarlo, digamos, sin descargarlo. Por ejemplo, en GIS hay una en particular que es Argentina Geoservices, que uno puede descargar datos del IGN desde ahí dentro sin tener que ingresar propiamente al IGN. Las funciones más utilizadas que tenemos en QGIS son, por ejemplo, la edición de geometrías y atributos. Uno, si bien descarga la capa, también la puede crear y también puede modificar una capa existente. Funciona en ese sentido muy similar a AutoCAD para los que manejan AutoCAD. También tenemos para hacer geoprocesos. Esto es lo que les comentaba, que en relación a qué tipo de capa es, qué tipo de geoproceso voy a poder realizar. Podemos hacer buffers, que son una ampliación de, digamos, de la ubicación actual. Si es un punto, es como agrandar el punto, y si es una línea, es extender la línea en los laterales. Podemos hacer intersecciones entre distintas capas, uniones, diferencias. Hay miles de funciones en ese sentido de los geoprocesos. También, bueno, podemos establecer la simbología y el etiquetado para, no se olviden que esto es un sistema, ¿sí?, de análisis, pero también de visualización. Entonces esto permite directamente visualizar tu resultado. Por lo tanto, la simbología y el etiquetado son funciones muy importantes para que se permita la comprensión. Después podemos hacer, obviamente, cálculo de áreas, distancias, densidades, porque esto tiene una calculadora incorporada. Convertirlo a los otros formatos, que es lo que hablábamos, bueno, lo recibo en KLM, lo paso a un shape, y con eso voy trabajándolo en relación a lo que necesite. Y la creación de mapas para la impresión, que es una de las funciones fundamentales que tiene el QGIS, ya que, bueno, te permite visualizar propiamente todo el trabajo de análisis que vos pudiste ir haciendo. ¿Qué se le puede agregar? Bueno, esto no es una imagen de Rosario claramente, pero tiene todo lo que pueda llegar a tener una composición, creo yo, no le falta nada. Se le puede poner una etiqueta o un título a lo que es, digamos, nuestra composición, nuestro mapa. Podemos ponerle un norte, le podemos poner una barra de escala, la leyenda, la grilla de coordenadas, en el caso de que sea para una persona, por ejemplo, que no es del lugar. Por ejemplo, nosotros no somos de Panamá, pero estamos pudiendo ubicarlo. Podemos agregar formas, en el caso de que necesitemos marcar algo. También imágenes externas para poner logos corporativos, o por ejemplo, en ese caso, agregaron un mapa de Panamá. Podemos agregar tablas a esto, marcadores de página, elegimos, eso es cierto y es muy bueno, se puede elegir la escala de lo que uno está representando, porque tal vez
trabajó en todo lo que es el país, pero solamente quiere mostrar una provincia, puede escalarlo a lo que quisiera. Y también se puede armar lo que es el texto dinámico, que bueno, es una función que te permite tenerlo automatizado, ya que nos gusta tanto automatizar, todo lo que es fecha, nombre de proyecto, autor, etc. Como alternativa, se pueden crear mapas, obviamente en Python. Es algo que nosotros ya estamos incursionando al día de hoy. Este tampoco es un mapa de Rosario, es más, es un mapa de costo de propiedad. Como ven ahí, está, mientras más cerca de la costa está, más en rojo está, en ese caso. Estos se pueden hacer mapas estáticos o mapas dinámicos. Lo que vemos es un mapa estático hecho con Matplotlib, que es una librería de Python. Existen otras, está Cartopy, que también es muy buena, y también se pueden hacer mapas dinámicos, que uno puede abrirlo, por ejemplo, en siniestros es muy útil, ya que puede delimitar el punto y va a ir haciendo zoom, y a medida que va haciendo zoom puede ir viendo los puntos particulares y los datos que tienen esos puntos. Porque así nosotros vemos un punto, pero al hacerlo en un mapa dinámico, por ejemplo, podemos cliquearlo y ver la edad de la persona que falleció, el género, por ejemplo, y el modo, si quisiera. ¿Por qué? Porque te lo permiten estos mapas dinámicos. Y a continuación vamos a ver, el video está corriendo, ¿no? Este es nuestro panel de control. Como ven, tenemos un mapa, la distribución por género, por edad, porque es de fallecidos, la evolución a lo largo de los años, hasta el 2024 lo tenemos hecho, eh, la distribución modal de los participantes, y abajo está el heatmap que estábamos hablando. Encima pusimos filtros del distrito al que pertenecen. Por ejemplo, en Rosario en este momento está el distrito oeste ahí marcado. Y también podemos filtrar por las calles. Entonces nos permite ver, por ejemplo, solo un corredor, en el caso de que necesitemos observar algo en particular o que lo pueda ver alguna persona que quisiera, ¿no? Esto creo que ya paró. Sí. Y bueno, un poco para cerrar el análisis que fuimos haciendo, que también pueden hacer ustedes si quieren con los datos de sus respectivas provincias, que vi que son de varias provincias de acá, de Argentina. Podemos ver, por ejemplo, el análisis temporal con estos datos. En el caso de los siniestros con fallecidos, tenemos un 50% de reducción en la que nosotros vimos del 2017 al 2023, que si bien es algo que está buenísimo, es algo también que hay que traquear, que seguir todo el tiempo. Eh, Podemos ver también la evolución entre personas fallecidas y heridas, que vemos que del 2017 al 2018 no es que se haya disparado, sino que hay una diferencia abismal en registros. Eh, por esto que les comentaba al comienzo, las bases suelen tener inconsistencias. Esto no tiene que decir que uno dijo, ay, en el 2018 hubo 12.000 siniestros, no. Uno tiene que tomar ese dato, trabajarlo, analizarlo y revisar todo el tiempo, porque volvemos a que son personas y son datos sensibles. También se puede hacer análisis geográfico de lo que es la siniestralidad. En la imagen de la izquierda vemos la cantidad de personas fallecidas y heridas en el año, desde el 2018 hasta el 2020 en los distintos distritos de la localidad de Rosario. Como ven, el distrito centro es el que tiene mayor cantidad de personas fallecidas y heridas. Sin embargo, si uno haría este análisis solamente por fallecidos, como vimos en algunas de las otras imágenes, y luego tengo un GIF que lo va a representar mejor, podemos saber que el oeste es el distrito más comprometido. En la imagen del medio tenemos las personas heridas de 2018 a 2020, donde están identificados el top 20 de corredores solamente y se pueden ver bien delimitados, como también así los puntos más calientes, que son los más amarillos. Y esto está, bueno, acompañado del gráfico lateral, que, bueno, que nos da la evolución de siniestros en los corredores. Podemos hacer un análisis por tipología también de siniestro, como les comentaba antes. Acá podemos ver que la mayoría fueron colisiones. Esto lo podemos discretizar por años, porque también tenemos los años. A las colisiones le siguen los atropellos,
esos son a peatones. Y bueno, se pueden determinar en qué años y cuáles son los más frecuentes. También podemos ver el perfil de las víctimas, como les comentaba. En este caso podemos ver que hay un 52% de motovehículos fallecidos de 2017 a 2023, eran ciclomotores, cicl- eh, motociclistas, las personas que fallecieron. En su mayoría fallecen hombres y el rango etario, como comentamos antes, es de 15 a 34 años, por lo tanto son adultos jóvenes. Y podemos ver que la participación de la movilidad activa en lo que son siniestros también es muy alta, ya que suman un gran porcentaje en relación al resto de todos los otros modos. Suman un gran porcentaje no en la participación, en realidad, sino en la tasa de mortalidad, que es algo muy distinto. No son esencialmente los que estarían, digamos, participando, sino muriendo, y eso es lo que hace que sea distinto. Acá podemos ver lo que es la clusterización propiamente, que es una de las funciones de QGIS. Lo que hace una clusterización es agrupar puntos cercanos en función del atributo que uno le esté diciendo. Por ejemplo, en la imagen que está a la derecha podemos ver personas heridas y fallecidas a 1000 kilómetros a la redonda y ven cómo se van agrupando en distintos lugares. Esos son los puntos que nosotros tenemos que tener en consideración. Y luego tenemos la de personas fallecidas, que por suerte no hay tantos notorios, pero sí podemos ver un punto en particular que es, si no estoy confundida, sobre Avenida Presidente Perón. Los mapas de calor, esto es lo que les comentaba antes. Si vemos en personas fallecidas, no sé si tendrán en mente el mapa de Rosario o no, el que les mostré antes. Pero bueno, se puede observar cómo en lo que es Avenida Circunvalación, que es esto que está acá, yo se los voy a marcar. Uy, me quedó medio mal. Pero bueno, ¿se entiende? Es eso que está ahí. Se concentra una mayor cantidad de personas fallecidas. eh, y en el GIF, que bueno, son año a año, acá solamente dejé 2023 y 2021. Pero bueno, podemos ver cómo hay algunos hotspots, se llaman, que tal vez no identifican propiamente un siniestro. Uno en particular que tenemos es un hospital de emergencias, que bueno, ya resolvimos nuestra duda con la agencia, que es lo que corresponde para tratar bien los datos. Eh, Sin embargo, quedan localizados ahí porque no tenemos propiamente la ubicación del siniestro, pero así uno puede ir determinando estos puntos calientes. Y con estos hotspots puede hacer un análisis más micro, como por ejemplo acá, que bueno, nosotros tratamos el corredor Oviedo Lagos como el corredor Córdoba. Podemos ver nuevamente en el corredor Oviedo Lagos que cuando intersecta circunvalación se vuelve a formar acá lo que vendría a ser ese punto amarillo, que es el punto donde hay mayor cantidad de siniestros. Y acá en calle Córdoba lo que se analizó fue porque fue justo en la esquina de la Plaza San Martín, que es una esquina muy transitada y muy concurrida por distintos modos de transporte, ya que bueno, ahí tienen muchas escuelas cerca y muchos atractores cerca, la realidad. Y bueno, con esto se pueden sacar distintas conjeturas. Obviamente que se pierde la trazabilidad del número como tal, pero esto se puede también setear dentro de la aplicación, dentro del software, para que uno tenga noción propiamente de que a qué valor apunta cada color. Y bueno, acá les dejamos bibliografía y, y esperamos que si tienen consultas nos las hagan. Como comentaba Candela, es una construcción paso a paso y realmente, bueno, esto que los ejemplos que mostró sobre Rosario se fue haciendo con datos totalmente abiertos. O sea, esto que les comentaba de la dificultad de obtener la información, todavía nos encontramos atravesando esas dificultades, siendo que, bueno, nosotros lo hacemos como un desarrollo experimental dentro de la universidad y aún así no logramos que fluya esa información.
Igualmente los animo porque pasar de una tabla como la que van a recibir para hacer el ejercicio práctico a contar con esos mapas donde rápidamente podemos ver evolución, podemos ver ubicación, podemos ver a qué rango etario hay que apuntar, a qué segmento de la población, si uno quiere hacer una campaña de concientización, en dónde hacer las detenciones para exigir los elementos de seguridad. Bueno, hay un montón de información que se puede empezar a sacar simplemente trabajando con los datos, con todas estas herramientas que mencionó Candela. Ignacio, no, no, todavía no la subimos a la presentación. Ahora ni bien terminemos la clase, la subimos. Todavía no está. Nada. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Bueno, ¿querés Hola. comentarle de la práctica? Sí, sí, José Luis. Sí. No, primero, excelente, muchas gracias. La verdad, excelente la clase. Y por ahí preguntar en base a esta gran cantidad de información con que cuenta la provincia, ¿se están llevando adelante políticas públicas en relación a la seguridad vial? Desde la provincia ahí de Santa Fe, ¿no? Sí, la provincia cuenta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y dentro de esa agencia el observatorio, que de hecho, bueno, uno de los links que van a encontrar en la bibliografía es al mapa georreferenciado, pero también si bucean un poco en internet está. Sí, la provincia está trabajando, tiene un plan de acción donde tiene 10 o 12 ejes estratégicos. Mucho tiene que ver con acciones de capacitación, de concientización y otra con pequeñas intervenciones a escala urbana acompañando a los municipios. También de presupuesto acotado, porque, bueno, la realidad en todas las provincias es la misma, no hay mucho presupuesto, pero se está trabajando en base justamente a esta información. O sea, no la nuestra, nosotros usamos, nos focalizamos, porque lo que tiene la provincia es que ellos lo ven a escala macro. Nuestro objetivo como investigación fue decir, bueno, hagamos una lupa en Rosario a escala ciudad, que eso muchas veces los municipios no llegan a hacerlo, y con esta experiencia ver la posibilidad de replicarlo en otros municipios, porque la información está. Lo único que hace la información está pidiendo ser analizada, pero si la provincia está trabajando, Perfecto, gracias. no hay nada. ¿Hay compañeros de Córdoba, de Entre Ríos? ¿Tienen algún comentario? ¿Saben si se está haciendo algún trabajo similar en las provincias de ustedes? Bueno, a lo mejor no pueden abrir el micrófono y están en un espacio de trabajo. Bien, si no hay más consultas, aportes, eh, si querés cerramos la grabación, Cande. Vale.